Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre 3 casos de éxito que hemos tenido en la empresa Legalego Nutrition. En este primer caso vamos a ver un caso de éxito que hemos tenido con una empresa que importa complementos alimenticios. En este caso en concreto era un cliente que nos contrató porque su empresa importaba y distribuía complementos alimenticios en la Unión Europea. Esto quiere decir que todos sus complementos alimenticios eran importados, no eran complementos alimenticios que fuesen fabricados en la Unión Europea. Pues bien, una vez que nosotros le revisamos la etiqueta, le hicimos la notificación del producto en varios países de la Unión Europea y en España, el cliente avisa a su proveedor de que va a realizar la importación de estos complementos alimenticios y una vez que los complementos alimenticios llegan a España, desde aduanas le rechazan uno de los complementos alimenticios porque alegaban que contenía especies vegetales que se consideraban novel food. Y en este caso, aunque era cierto que las especies vegetales no estaban en el catálogo de novel food, sí que estaban permitidas mediante normativas nacionales de otros países miembros de la Unión Europea, como era Francia o Bélgica. De esta forma, entregando este informe a las autoridades, finalmente nuestro cliente pudo desbloquear la mercancía y finalmente está comercializando sus complementos alimenticios en España y en otros países de la Unión Europea. En este segundo caso, vamos a hablar del caso de una empresa que ya tenía su número de registro general sanitario en España y tenía un montón de complementos alimenticios notificados aquí en España hasta la fecha. Esta empresa decidió cambiar su domicilio social e industrial a otra comunidad autónoma. Por consiguiente, se le realizó el cambio. Cuando se realiza este cambio, lo que deben de hacer las autoridades es pasar todos los complementos alimenticios notificados hasta la fecha en la antigua comunidad autónoma a la nueva comunidad autónoma. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso, el cliente nos avisó de que le avisaron que las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma antigua le iban a cesar todos los complementos alimenticios notificados hasta la fecha. En este caso, nosotros tuvimos que intervenir e indicarles a las autoridades sanitarias que cuando una empresa cambia el domicilio social o industrial, todos los complementos alimenticios automáticamente deben de pasar a la nueva comunidad autónoma, tal y como establece la legislación. Finalmente, tras emitir 3 documentos, uno a la comunidad autónoma anterior, otra a la comunidad autónoma donde el cliente había establecido su empresa y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, finalmente traspasaron todos los complementos alimenticios que tenía este cliente notificados hasta la fecha a su nueva comunidad autónoma. Y el último caso trata sobre una empresa importadora de complementos alimenticios en España que nos contactó porque tuvo un problema en aduanas. Resulta que esta empresa importadora de complementos alimenticios importó complementos alimenticios de un tercer país de la Unión Europea y una vez que los complementos alimenticios llegaron aquí a aduanas en España, las autoridades sanitarias le prohibieron comercializar el complemento alimenticio a nuestro cliente. En ese momento, nuestro cliente contactó con nosotros y nosotros, después de ver todos los informes de las autoridades sanitarias, decidimos que lo correcto era, en primer lugar, revisarle toda la etiqueta de todos los complementos alimenticios y notificarle los complementos alimenticios para que de esta forma cumpliese con la normativa de aplicación. Dicho esto, las autoridades le dieron al cliente un plazo de 10 días hábiles para poder solventar este problema y en 10 días le hicimos al cliente todos los trámites necesarios para que esos complementos alimenticios pudiesen ser comercializados en la Unión Europea. Espero que este vídeo os haya sido de interés y volvernos a ver en otro vídeo de nuestro canal.